Ahora tenemos perfectamente todo previsto para que la elección siga en cada entidad de la República sin ningún problema. Al contrario, lo que vemos es luz verde para la participación. Eso no quiere decir que no haya situaciones difíciles en algunos estados de la República. Se ha mencionado el caso de Oaxaca, sí hay movilizaciones de grupos sociales, sí hay manifestaciones de diferente tipo, pero en términos electorales de lo que es el trabajo del INE, lo que vemos son luces verdes para seguir y la ruta que falta por llegar hasta este domingo. Comicios locales y también regionales en México. Este domingo la Iglesia Católica ha advertido durante la campaña electoral que en estas existía un tufo del narcotráfico. Así textualmente lo dijo, tras la vinculación de 3 aspirantes del PRI con grupos armados ilegales en Tamaulipas. De acuerdo a las investigaciones, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa puso en evidencia los nexos entre el crimen organizado y las instituciones mexicanas. La precaución o la preocupación por la filtración de la delincuencia en la política se acentúa en todo el país mediante la supuesta financiación de candidatos en la votación de este domingo. No solo la contaminación amenaza al ambiente en México, el narcotráfico y el crimen organizado nublan el panorama político para las elecciones regionales y locales del próximo domingo en todo el país. Así ya lo denunció la Iglesia Católica Mexicana. Las carreras electorales entre aspirantes están salpicadas de acusaciones de enriquecimiento ilícito. Hay pobreza rampante, caldo de cultivo del crimen ante el fracaso de las políticas de desarrollo. Sí, en elecciones se percibe el tufo del narco. A través de un editorial publicado en el semanario católico Desde la Fe, la arquidiócesis planteó desde hace una semana su preocupación por el impacto de los grupos criminales en la campaña electoral. En los partidos está la responsabilidad de elegir candidatos limpios y transparentes. Iguala y la desaparición de los 43 normalistas son ejemplo lamentable de cómo el crimen penetra las estructuras políticas para poner en crisis a las más altas esferas del sistema. En los comicios que se desarrollarán en 15 estados serán elegidos los representantes de los ayuntamientos y las diputaciones, así como 12 gobernadores. Pederastia, nexos con el narcotráfico y enriquecimiento ilícito son solo algunos de los escándalos que acumulan los candidatos a gobernador en varios estados. Veracruz. Miguel Ángel Yunes, candidato para la alianza entre el PAN y el PRD, ha sido acusado de formar parte de una red de pederastia montada por un empresario que se encuentra preso. Oaxaca. En esta región, una de las más pobres del país, varios candidatos han sido señalados por corrupción y dineros de dudosa procedencia. El diario El Financiero reveló que tanto el actual gobernador Gabino Cué como su amigo y aspirante José Antonio Esteban son investigados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por flujos irregulares. Tamaulipas. El candidato del PAN, Francisco García, suma varios escándalos desde 1986, cuando en Texas estuvo preso por robo de armas. En esta campaña electoral se le ha acusado de financiar a un grupo civil armado. Por su parte, el presidente del oficialista Partido Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que su formación prefería no tener representantes en el estado de Tamaulipas a que estos estuvieran relacionados con el crimen organizado. Lo hizo después de que 3 candidatos del PRI perdieran su registro ante supuestos nexos con la delincuencia. Es que la violencia y el miedo latente tampoco deja respirar tranquilos a los mexicanos. Y en medio de este clima de violencia, de campañas sucias y el anuncio de manifestaciones, casi la mitad de los mexicanos asistirán este domingo a las urnas. Además de las 12 gubernaturas, el país va a renovar a los diputados locales y también a los ayuntamientos. En Ciudad de México se van a elegir a los diputados integrantes de la Asamblea Constituyente. Este domingo, México irá a elecciones en casi la mitad de su territorio. Se renovarán 1,819 cargos de elección popular y la gubernatura de 12 estados, de los cuales el PRI, partido en el gobierno, tiene actualmente los gobiernos de Aguascalientes, Chihuahua, Tlaxcala y Zacatecas, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. De estas, las últimas 5 nunca han sido gobernadas por otro partido, y es probable que retengan Chihuahua, Durango e Hidalgo, y se espera sea una jornada extremadamente vigilada. Hacemos notar que esta elección será escrupulosamente vigilada por los partidos políticos y las y los candidatos independientes. Al día de hoy se han acreditado
860,824 representantes de partidos políticos y candidatos independientes distribuidos en las más de 68,000 casillas que serán instaladas el día de la jornada electoral. Los estados de Oaxaca, Puebla y Sinaloa son gobernados actualmente por la oposición, aunque de acuerdo con las últimas encuestas publicadas, es probable que pierdan Sinaloa y Oaxaca, mientras Puebla se mantendría en manos del partido de derecha, PAN. Una de las joyas de la corona es Veracruz, por ser el tercer estado con mayor número de votos a nivel nacional, lo que implicaría para el ganador un gran capital político para operar en la elección presidencial de 2018, al igual que Puebla y Oaxaca. En esta elección podrán votar 37.453.423 ciudadanos en las 14 entidades donde habrá elecciones, incluyendo la Ciudad de México, donde se elegirán a los integrantes de la Asamblea Constituyente, diputados encargados de diseñar la nueva constitución para la capital del país. Serán los ciudadanos quienes contarán los votos de sus vecinos el próximo domingo, haciendo posible la realización de un proceso electoral inédito en la historia de la capital del país. La jornada iniciará el domingo 5 de junio a las 9 de la mañana y las casillas de votación cerrarán a las 6 de la tarde, por lo que se espera conocer las tendencias de los resultados alrededor de las 10 de la noche, cuando comenzarán a revelarse los resultados de los conteos rápidos en las entidades. A esta hora saludamos en Ciudad de México a Víctor Sánchez, experto en análisis político. Señor Sánchez, un buen día, bienvenido a la mañana de NTN 24. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un saludo muy afectuoso a todas las Américas. Señor Sánchez, pederastia, nexos con el narcotráfico y enriquecimiento ilícito son solo algunos de los escándalos que acumulan los candidatos a gobernador en estos 12 estados de México que están en disputa este domingo 5 de junio. ¿Cómo entender que personas que van a ocupar o que podrían ocupar puestos clave en México estén tan cuestionados? Mira, la clase política mexicana está cuestionada en términos generales. Los partidos políticos tienen un gran desprestigio en nuestro país y pese a ello siguen manteniéndose en el poder. Aquí existen varias aristas que son importantes revelar. Primero, cuando son procesos electorales, todos los partidos se pelean entre ellos, crean nuevas reglas, cada 3 años nuevas reglas electorales, las leyes son transformadas, con el único fin de que no se hagan trampas en el proceso electoral. Sin embargo, al final de cada uno de estos procesos, siempre hay quejas. Y estas quejas están pues enfocadas fundamentalmente a trampas o acciones que son totalmente ilícitas y que merecen cárcel durante el proceso electoral. ¿Qué es lo que ha pasado al final de cuentas? Nada. México queda con ese gran hueco, con esa gran deuda, de que sobre las acusaciones no hay nada contra el acusado, porque no han presentado pruebas en muchos casos, y si las presentan, no las presentan ante las autoridades correspondientes, que sería el Ministerio Público o la Fiscalía. Por otra parte, en el caso de que son falsas las acusaciones, pues el acusador que realiza una serie de infundios y calumnias, pues tampoco es sancionado. Al final de cuentas, reitero, queda total impunidad. Y se ve que en estos procesos electorales, que son uno de los más reñidos y más competidos, pues definitivamente pues será uno de los también más sucios procesos electorales que hemos visto en la historia de México. Claro, pero eso es muy preocupante por lo que sucede internamente en México y por la imagen que da México en el mundo entero. Hablando de las campañas, por ejemplo, la Arquidiócesis de México percibe tufo de narcos. O sea, es una expresión que alerta a cualquier comunidad en estas elecciones. La Iglesia Católica asegura que los criminales incluso patrocinan a candidatos y obligan a partidarios políticos a sumarse a otras coaliciones. O sea, en realidad, ¿de qué estamos hablando? ¿No hay algún proceso transparente que se pueda decir cuando se habla de una elección democrática donde candidatos pues deben presentar sus propuestas en bien de la comunidad? Ese es el problema que existe. Miren, hay algunas regiones en el país que se encuentran en manos del narcotráfico. En el pasado periodo electoral, en el caso concreto de Michoacán y Guerrero, que son 2 entidades de la costa del Pacífico, tuvieron procesos electorales muy sucios, pero en ellos también se vio la mano del narcotráfico. No hay que olvidar que el caso de Guerrero, Oaxaca, una parte de Oaxaca, Estado de México y Michoacán,
representan el famoso triángulo de oro de la heroína, de la generación y producción de heroína, uno de los centros más importantes de producción en el mundo. Todo esto deja en manos a la ciudadanía pues de la total indefensión. Esto ocurrió el año pasado y al final no ha pasado absolutamente nada. Se mantiene el mismo clima de terror en casos muy importantes como la ciudad de Acapulco, el puerto de Acapulco, que de ser después de un paraíso turístico, hoy se ha convertido casi en un páramo, donde la gente, pues nada más los lugareños son los que están disfrutando un poco, pero en medio de un clima de violencia y asesinatos constantes. Hoy, en este proceso electoral, estamos viendo el estado de Tamaulipas y parte de Veracruz, que forman parte, se encuentran en el Golfo de México, en el área del Pacífico, del Atlántico. ¿Qué es lo que vemos hoy en Tamaulipas? Lo mismo, que hay una fuerte influencia y acusaciones mutuas entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, que pues están disputándose precisamente este estado, con más de 800,000 electores. ¿Qué es lo que ocurre con estos dos estados? Que siempre las acusaciones van entre los candidatos de que tienen ligas con el narcotráfico. En el caso concreto de Francisco García Cabeza de Vaca, que es el candidato del PAN, es el más acusado. Ahora, señor Sánchez, ¿se puede analizar o se puede interpretar estas elecciones como una medida o un termómetro al apoyo hacia el gobierno de Enrique Peña Nieto o rechazo en caso contrario o no? Bueno, hay algunos analistas en México que dicen que será la prueba de fuego para el presidente Enrique Peña Nieto. Desafortunadamente, en México vamos a ver que el Partido Revolucionario Institucional va a ganar la mayoría de las posiciones. Digo desafortunadamente porque a pesar de que ha sido descalificado constantemente en el proceso electoral, pues sigue la gente votando en mayoría por el Partido Revolucionario Institucional. Y esto también tiene una justificación porque el PRI tiene en México toda una estructura electoral que pues lleva trabajando en el país más de 80 años y esto se ha ido sofisticando cada día más para lograr que la gente, ya sea mediante dinero, con cohechos, en fin, con una serie de estructuras, algunas lícitas, otras inmorales y otras ilícitas, pues logren el voto mayoritario. Sin embargo, yo sí creo que en algunos estados los que van a ser calificados van a ser los gobernadores, que también son priistas. En términos generales, la imagen o la percepción que se tiene de la administración de Enrique Peña Nieto es desastrosa. ¿Por qué? Porque no han logrado pues esos objetivos que se ha planteado, incluso las promesas de campaña que él se comprometió, no ha logrado más que un 20%. La crisis económica que estamos viviendo los mexicanos es muy importante y también una crisis de valores, en donde el tejido social se ha roto precisamente por una guerra que inició el Partido Acción Nacional con Felipe Calderón y que se mantuvo en la administración de Enrique Peña Nieto. Si seguimos en este camino, el proceso de elección, que sería de elección para el 2018, para el presidente de la República, va a ser quizá una de las más competidas, pero esto sí va a ser, este proceso electoral, el reflejo de lo que podría ocurrir en el 2018. Campañas llenas de descalificaciones, en donde pues van a surgir acusaciones de pederastía, de narcotráfico, lazos con el narcotráfico, cohechos, también enorme corrupción gubernamental. Uno de los puntos claves que hoy está discutiéndose en el Congreso de la Unión es precisamente la ley anticorrupción. Nosotros los mexicanos, pese a que estamos luchando contra la corrupción como sociedad, no hemos encontrado eco precisamente en la Cámara de Diputados por bloqueos específicos de los partidos políticos. Queremos una ley totalmente práctica en donde los corruptos se vayan a la cárcel. Hoy un corrupto en México no se va a la cárcel y en cambio si tú tienes un error en tu declaración fiscal, pues puedes ir a la cárcel por 1,000 pesos, pero aquellos que sorban miles de millones de dólares simplemente quedan en la impunidad. Claro, la justicia debe ser para todos los delitos y para todas las personas que estén involucradas en ellos. Vamos a agradecer a Víctor Sánchez, experto en análisis político, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, analizando las elecciones que se vienen, estas locales en México. Un buen día para usted. Gracias.